En esta mañana vamos a contemplar el capítulo 1, versículo 1 del versículo 12 al versículo 18. Y esta carta es una carta de un misionero hacia una iglesia que lo está apoyando económicamente. Y Pablo da un reporte acerca de todo lo que le está sucediendo en su vida. Hay una preocupación mutua acerca de Pablo y acerca de la iglesia. Es un amor mutuo donde Pablo ha mandado a Epafrodito para que pueda tener informe acerca de lo que está sucediendo en la iglesia. Y Pablo ahora está escribiendo una carta para que llegue a los hermanos de Filipo y sepan también de su situación actual. Por lo tanto, cuando se da un informe misionero, se trata de dar eh, un reporte acerca de lo que le está sucediendo a ese misionero. Por la gracia de Dios, hay en Orlando una iglesia que se llama Cross Point, en español, que nos están apoyando durante ya cerca de un año y medio. Y hace aproximadamente 4 meses me tocó mandar el reporte de todo lo que estaba sucediendo en torno a nuestro ministerio, en torno a lo que está sucediendo en la iglesia. Y se leyó públicamente esa carta a los hermanos que estaban en la iglesia. Y me llamó el pastor Miguel Medina y me dijo que había sido de mucho aliento recibir aquella carta y que los hermanos pudiesen leerla públicamente en la iglesia. Les animó muchísimo acerca de lo que yo les conté, acerca de lo que el Señor estaba haciendo en medio de nosotros. Por lo tanto, cuando recibes una carta, un reporte misionero de acerca de lo que Dios está haciendo, basas esa carta no en tu situación actual y personal, sino más bien en lo que Dios está haciendo dentro del pueblo de Dios. Amén. Y eso anima mucho, porque puede ser que nuestra situación actual no sea eh, del todo favorable, pero podemos ver con los ojos de la gracia, ver cómo Dios está interviniendo en cada vida, en cada corazón, en cada situación donde Él está siendo glorificado. Y eso es lo que Pablo está haciendo en esta carta. En estos versículos que hoy vamos a tratar, él va a dar un reporte misionero a la iglesia que le está apoyando, que es la iglesia de Filipo. Y del versículo 12 al versículo 18 nos vamos a encontrar con un tema muy personal y muy directo de la situación que Pablo estaba atravesando. Vamos a leer el texto y luego nos introduciremos en el mensaje de esta mañana. Vamos a orar antes de acercarnos a las escrituras. Corazón en oración. Padre, abrimos de nuevo tu palabra, deseosos de escuchar tu palabra y de que tú nos hables a través de ella. Queremos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para contemplar la maravilla que hay en tu palabra y que nuestro corazón sea alumbrado por el poder de tu palabra. Señor, oramos por un servidor, un torpe predicador que necesita constantemente de tu gracia, que me arrojes la luz necesaria para interpretar tu palabra correctamente, Señor. Pido también por mis hermanos, para que nuestros oídos sean abiertos en esta mañana y que tu palabra y la exposición de ella alumbre nuestro entendimiento y podamos glorificarte, viviendo una vida acomodada a tu santa palabra. Oramos, Señor, para que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada en nosotros. Dice así el texto. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis presiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré
aún. En esta mañana me gustaría centrar el mensaje en la vida de Pablo, viendo cómo es capaz de mantenerse enfocado aún a pesar de las dificultades que su ministerio está atravesando. Es difícil mantenerse enfocado tan constantemente y tan arduamente como Pablo estaba en su ministerio y en su vida centrada en Cristo. Realmente cuando te pones a examinar la vida de Pablo, parece que es una vida tan centrada en la vida de Cristo, que realmente te sorprende que, que en medio de todas esas dificultades que él está atravesando, su mirada se mantenga bien enfocada mirando a Cristo. Eso es porque Pablo ha aprendido que su vivir, como dicen los textos consiguientes, dice el 22, más si el vivir, dice el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el secreto de la vida de Pablo. Una vida totalmente centrada en Cristo. Es notable, hermanos. La perspectiva de Pablo en estos textos es que vive una vida centrada completamente en la obra de Cristo. Está tan centrado en Cristo que nada de lo que le sucede en su entorno le desenfoca realmente del punto principal que él persigue, tanto sea en la vida como en la muerte, serle agradable al Señor. Y pienso que todos y cada uno de los creyentes deberíamos de estar buscando constantemente el ser agradables al Señor en toda nuestra vida. Amén, amén. Pero muchas de las cosas y situaciones que atravesamos en nosotros nos desenfocan, nos quitan la mirada realmente de las cosas en las cuales tendríamos que poner mayor empeño o donde se debería de centrar nuestra vida. Estos textos es notable la perspectiva de Pablo. Vive una vida totalmente centrada, enfocada. No hay queja. No hay queja por su imposibilidad de su situación. Él está preso, custodiado en una casa con un ejército con una guardia que en cada momento van intercambiándose para que él no pueda salir de esa habitación. No hay queja hacia los críticos que lo están criticando en el entorno de la iglesia. No hay queja de estar en la cárcel. Yo me pregunto, ¿cómo llegó Pablo a vivir de esta forma? Cuando muchas veces en mi situación, en el ministerio, a veces cosas muy insignificantes nos desestabilizan y nos desenfocan. Pero Pablo, en las escrituras están escritas para ayudarnos a nosotros a enfocar también nuestra mirada como Pablo la tenía enfocada. Daros cuenta las palabras que dice en el versículo 18. Dice, en el último párrafo del texto, dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, él no está experimentando el gozo en medio de unas circunstancias fáciles. Él está en prisión, pero manifiesta gozo. Hay muchas cosas que nos roban el gozo. Y quizás no sea la situación que Pablo estaba atravesando. No estamos en una cárcel, no estamos custodiados, no hemos pasado momentos tan difíciles hasta recibir azotes, pero muchas de las cosas insignificantes de nuestra propia vida al lado de lo que Pablo le sucedía nos desenfocan. Pero Pablo mantiene un gozo intachable, un gozo centrado en la obra de Cristo. Por lo tanto, yo quiero aprender este secreto de poder vivir de manera enfocado, de tal manera que aquellas circunstancias que me rodeen no me quiten la mirada de donde realmente encuentro mi gozo, que es en Cristo. Porque las presiones, debemos de entender, hermanos, que las presiones de la vida, esas presiones que muchas veces tenemos en nosotros, a menudo nos desenfocan. Y Pablo quiere ayudar a la iglesia a que fije sus ojos en la gloria de Cristo. Miren el versículo 10 y 11 que compartimos la semana anterior. Pablo quiere que estén centrados en su día a día, en su quehacer, que tomen decisiones correctas, pero contemplando aquel día como si fuese a ocurrir hoy mismo. Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fe
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así deben de vivir constantemente, con la esperanza de aquel día, pero viviendo hoy como si Cristo regresase hoy mismo. De tal manera que ese debería ser nuestro enfoque. Cristo viene, Cristo vuelve a por nosotros. Por lo tanto, no hay nada más importante que estar enfocado en aquellas cosas que son importantes para el avance del reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, la iglesia debe de acomodar su mentalidad a una mentalidad misional, cristocéntrica, saber que debemos de vivir bien enfocados, que nada nos distraiga de lo que realmente debemos de estar realizando como iglesia. Daros cuenta que en Filipo están sucediendo circunstancias muy difíciles que ellos están atravesando. Ellos afrontan retos que realmente, sin una mirada centrada, realmente no van a poder afrontarlo. Necesitan que sus ojos estén bien posicionados en Cristo, en la recompensa eterna de que Cristo regresa por los suyos y los suyos por fin estarán con él. Por lo tanto, esto hace que la iglesia mantenga la mirada fija y todos esos asuntos temporales que están sucediendo sean arreglados para que nada impida que la misión del Evangelio continúe en Filipo, sino que se desarrolle como Dios quiere que se desarrolle. Así que, hermanos, este es un texto que en esta mañana nos va a ayudar a mirar el secreto de Pablo para mantenerse enfocado. Yo quiero saber de esto, porque yo muchas veces me desenfoco. Hay situaciones y circunstancias que atravesamos que muchas veces nos desenfocan, pero debemos de volver a enfocar nuestra mirada, poner nuestros ojos en las glorias de Cristo, mantenernos en el enfoque correcto. ¿Y qué hace Pablo en el secreto? ¿Cuál es el secreto de Pablo? Poner el Evangelio en primer lugar. Ese es el secreto de Pablo. Y en estos textos lo observamos. Después de orar por los filipenses, le va a mandar este reporte misionero. ¿Y qué ocurre? En lugar de hablar de la vida en la cárcel, de las penurias que quizás estaba viviendo, él les empieza a hablar de una forma positiva de lo que Dios estaba haciendo en medio de esas circunstancias. Miren el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo podía haber hablado de todo lo que le había sucedido estando encarcelado y todo el suceso que había pasado en su vida, pero él mantiene su mirada poniendo el Evangelio en primer lugar. Nada de lo que me está sucediendo es importante. Lo importante es que Dios está llevando a cabo su misión. Claro, si no tienes la mente de Cristo, realmente todo esto te suena extraño. ¿Por qué? Porque cuando nos sucede algún suceso en nuestra vida, parece que el mundo se nos desmorona, parece que todo se vaya a caer, pero porque realmente nuestro enfoque no está centrado en tener el Evangelio en primer lugar. Simplemente la iglesia de este siglo ha hecho de Dios como un amuleto de que algo, de que todo lo bueno que tenga que pasarme es lo que Él me tiene que dar. Pero sin embargo, la vida de Pablo nos enseña todo lo contrario. Todo lo que ha sido peor para su vida ha servido para que la misión de Dios tenga un avance increíble. En medio de dificultades y adversidades, el Evangelio se está haciendo camino entre la maleza y está abriendo caminos, la gente se está salvando, están viniendo al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Por lo tanto, en medio de todas esas circunstancias, en vez de desenfocarse, Pablo vive con su mirada en la gloriosa obra del Evangelio. Cualquier cosa nos desestabiliza. Cualquier cosa parece ser como que el mundo se va a desmoronar. No hay mal, hay un refrán que se dice, no hay mal que 100 años dure. Y cuerpo que lo resista. Pero realmente cuando nos suceden cosas que realmente nos desenfocan de lo que realmente es importante en el ámbito
de Dios realmente son cosas que realmente nos enseñan y nos muestran dónde realmente está nuestra mirada. Esta es la clave para una vida cristiana, es mantenerte enfocado en Cristo y en la gloriosa obra de su evangelio. Así que yo veo aquí a Pablo que a pesar de todo lo que le sucede, él tiene una confianza absoluta en la soberana providencia de Dios. Que todo lo que le sucede le sirve para ver. Dice, lo dice el texto. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todas esas cosas, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Bueno, Pablo, pero si has sufrido naufragio, has estado en Cesarea preso 2 años, estás amenazado de muerte, te han llevado a pelear con el César varias veces, estás acusado, vas a tener un juicio inmediatamente. ¿Cómo vives tan enfocado? ¿Cuál es tu secreto? Porque todas estas circunstancias sería para que Pablo se desmoronara y dijera, hasta aquí, Señor, dejo todo el ministerio y me centro en mí mismo, porque todo es sufrimiento, todo es dolor, todo es cárcel, todo es persecución. Pero sin embargo, la centralidad de Pablo es poner el evangelio en primer lugar. El evangelio es lo importante. El avance del evangelio es lo importante. Y esa es la mentalidad que mantiene a Pablo. Este enfoque es una de las causas de su gozo. ¿Buscas el gozo en tu vida? ¿Pero la buscas en cosas superficiales, efímeras? ¿Lo buscas en alguna cosa que solamente es temporal? El gozo de Pablo emana de algo que es eterno. Por lo tanto, la salvación de aquellos que Dios ha escogido para salvación le es mucho más que cualquier otra cosa en este mundo. Y vive predicando el Evangelio constantemente, porque sabe que para esto ha sido puesto para la defensa y el avance del Evangelio. No sé si nosotros como iglesia consideramos que nuestra tarea principal es esta en esta tierra, es llevar a cabo el gran propósito redentor de Cristo, que Dios planificó desde la eternidad y que hoy en nuestra vida temporal Dios nos hace partícipes de esta gran gloriosa obra. Al adoptar este enfoque en su vida y tener esta perspectiva divina del control soberano y de la providencia divina de todo lo que le sucede, Pablo tiene voz. Porque aprendemos de la soberanía de Dios, que el control de todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida están diseñadas por Él. Por lo tanto, nada de lo que suceda en un verdadero creyente, en una iglesia, en un verdadero ministerio, debería de desenfocarnos. Porque Dios es el soberano, que providencialmente ha orquestado todo para que todas las cosas nos ayuden a bien. A aquellos que conforme su propósito somos llamados, todo se encaminará para la gloria de nuestro buen Dios. Y esta es la causa. Se mantiene enfocado. Y Pablo le dice a la iglesia, en el versículo 12, le dice, la misión de Dios se está cumpliendo. Yo estoy encarcelado, pero la misión de Dios se está cumpliendo. En el versículo 13, la gente está escuchando el Evangelio. Y en el versículo 14 vamos a ver que la gente habla del Evangelio. Pero en el versículo 12 vamos a enfocarnos. Dios está actuando. No estás en prisión, Pablo. No te están sucediendo cosas negativas en tu vida. Sí, pero Dios está orando. Mire el texto. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todas esas cosas, todas las cosas de Pablo, sí, más bien han redundado, más bien, eso, del Evangelio. Las cosas que le han sucedido, y como bien hemos recalcado, igual quiero volver a decir, un encarcelamiento en Cesarea 2 años, un naufragio donde estuvo a punto de perder la vida, amenazas de muerte y ahora un arresto domiciliario
Y todo esto, ¿a qué contribuye? Al progreso y avance del Evangelio. Realmente cuando sufres, estás pasando momentos difíciles, tu vida está tan enfocada en Cristo, que todas aquellas situaciones negativas que te están ocurriendo, las enfocas sabiendo que, pensando qué Dios quiere de cada situación. ¿Lo has pensado? Yo tengo un testimonio pequeño que nos ocurrió a mí y a mi esposa hace aproximadamente 16 años. Estábamos en el hospital a punto de operar a mi niño y nos pusimos a orar y había una familia que estaba pasando el mismo suceso que nosotros. Y oremos en aquel momento. Y cuando terminamos de orar, salimos para afuera y vino el padre de la niña que estaba al lado de mi chiquillo y dice, pues hemos estado escuchando. ¿Cómo estaba eso? Dice, ¿cómo que en medio de lo que nos estaba sucediendo, que es lo mismo que a vosotros, sois capaces de dar gracias a Dios? Y en ese proceso de nuestra vida, el Señor estaba tratando mucho nuestro corazón porque nos hizo más que descansar en cualquier cosa externa que nos pudiera suceder, más bien en la obra que Él estaba realizando. Comprendimos que en esa situación Dios estaba orquestando nuestra vida. Pudimos hablarle de Cristo por medio de lo que nos estaba sucediendo. Y esto me hace pensar que hay situaciones que parecen que son para destruirnos, que son para desenfocar. Son situaciones adversas que pensamos que muchas veces, ¿cómo me sucede esto a mí? Y vamos de víctimas y nos cerramos ahí. Pero debemos de pensar de una manera más bien misional de cómo lo que nos está sucediendo, Dios quiere usarlo para la gloria de su nombre. Porque nada de lo que pasa en la vida de un verdadero creyente pasa desapercibido de los ojos de nuestro buen Dios. Todo está orquestado por Él mismo. Y aún esas situaciones que parecen que quieren desenfocarnos, cuando pones el Evangelio en primer lugar, Dios las usará para su gloria y para abrir paso donde quizás nunca se hubiese abierto. Amén. Pablo está preso. Y la palabra progreso es la palabra avance y es abrir camino donde no lo había. Abrir camino ante un ejército o abrir camino ante la maleza, como si con un machete estuviese quitando toda esa maleza. Y eso es lo que Pablo está haciendo, estando preso. Porque la obra de Dios no está encasillada. La obra de Dios es mucho más extensa y va mucho más allá de sus circunstancias y las mías. Cosas que nosotros no podemos entender son las cosas que Dios está haciendo. Dios está obrando a pesar y por encima de todo lo malo que nos pueda suceder. Ahora, si Pablo se hubiese lamentado de esa situación, es desesperante, pero Pablo vive enfocado. Su gozo es Cristo. El Evangelio está siendo proclamado. Está dando un reporte a la iglesia y quizás la iglesia, qué mal lo está pasando nuestro hermano Pablo en esa circunstancia, pero sin embargo vemos a un Pablo gozoso. El Evangelio está siendo predicado. Está llegando el Evangelio a muchísimas personas. Se está extendiendo el Evangelio de Cristo. El Evangelio se estaba predicando donde nunca había llegado. Mira el versículo 3. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Son los guardias. Y a todos los demás, no simplemente a un colectivo de personas como serían los del pretorio, la guardia, sino a muchísima más gente se está extendiendo el Evangelio. Por lo tanto, Pablo vive con la mentalidad enfocada hacia la obra de Cristo. A menudo subestimamos lo que Dios puede hacer en momentos críticos, ¿verdad? En alguna dificultad en tu trabajo, en alguna enfermedad que tú estés atravesando. Subestimamos alguna prueba y mucha que estés atravesando en tu vida.
quizás te desenfoque. Pero ¿piensas que Dios no está detrás de todo eso? ¿Realmente solamente piensas de Dios que está detrás de todo lo bien ante tus ojos que te pueda pasar? ¿Vas a recibir de Dios solamente el bien y no el mal? La historia de la iglesia, la historia del Evangelio nos enseña que por aquellas cosas que parecen que eran malas, por la muerte de Jesús, se han convertido en la gracia más hermosa que ha podido haber en la faz de la historia. A través de una muerte, a través de alguien que sufre, a través de alguien que ha sido vituperado, a través de alguien que está sufriendo por una causa que no es suya. En ese sufrimiento, en ese dolor, Dios ha hecho que pecadores como tú y yo podamos ser reconciliados. Por lo tanto, mis hermanos, vemos que cuando centramos nuestra mirada en el Evangelio, podemos encontrar cierta estabilidad en medio de las circunstancias difíciles. Dios está usando el sufrimiento de Pablo y lo está permitiendo, porque es Dios el que permite este sufrimiento. Pero es Dios que en medio del sufrimiento también está consolando a Pablo, porque Pablo vive bien enfocado. Tiene el Evangelio en primer lugar. Dice Don Carson, dice, debido a que Dios es soberano y está haciendo avanzar su Evangelio, debemos ver las circunstancias como oportunidades para compartir las buenas nuevas. Amén. Repito, Don Carson, debido a que Dios es soberano y está haciendo avanzar su Evangelio, debemos ver nuestras circunstancias como oportunidades para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Todo lo que nos sucede en nuestra vida debe de girar en torno a las oportunidades que Dios nos da para compartir el Evangelio. ¿Piensa usted que el lugar donde vive es simplemente una casualidad? ¿Es solo su trabajo, el lugar donde usted está trabajando? ¿Piensa usted que es una casualidad? ¿Sus amistades piensan que es una casualidad? ¿La familia donde usted ha nacido, cree usted que es una casualidad? Usted está en todos estos ámbitos para que vea las circunstancias como oportunidades ordenadas por Dios para anunciar el mensaje del Evangelio allá donde Él te ha puesto. Amén. Eso es vivir con una mentalidad misional. ¿Verdad? La misión no es salir un día a la semana y repartir tratados en la calle. Podría ser parte, puede ser un incentivo. Que mucha gente ha venido a Cristo por un tratado y hablarle del Evangelio. Y se le ha dado oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero sin embargo, la vida misional es más bien una mentalidad donde tú adoptas esa forma de vivir en medio de este mundo, donde ves la necesidad, donde hay oscuridad, que la luz del Evangelio puede traer solución a esas personas que viven en pecado. Hermanos, no sé dónde te predicaron el Evangelio, pero tú no eres el resultado de la casualidad. Eres el resultado de alguien que Dios usó para predicarte el Evangelio y creer en Cristo. Amén. Así que Amén. La iglesia juega un papel importante y Pablo lo sabe. Claro, si te centras en tus circunstancias, solamente problemas. ¿Pero acaso se le escapa a Dios todos esos problemas? ¿Crees tú, si te se acabasen esos problemas, realmente evangelizarías? ¿Testificarías? ¿Harías que el evangelio avanzase? Lo haces sin esas circunstancias ni con esas circunstancias. Por lo tanto, eso muestra que nuestra mirada no está bien enfocada. Lo que necesitamos es que nuestro enfoque sea realmente el que Pablo está adoptando. El evangelio es lo primero. Amén. 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 A la luz de esta visión de Pablo sobre cómo él ve el panorama
Ahora entiendo por qué se regocija. Porque entiende que tanto lo bueno como lo malo que le esté sucediendo, Dios está dando todo. Y lo está haciendo con un fin, de que el Evangelio progrese. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son. ¿Ven? Seguimos. Versículo 13. Nos encontramos que las prisiones de Pablo sirven para que la gente escuche el Evangelio. El púlpito de Pablo no es esta madera de roble que viene del África Central, hecho por manos de artistas. El púlpito de Pablo es una cárcel. Por lo tanto, él no gozaba de lo que hoy tenemos en medio de nosotros. Esas comodidades que quizás hoy tengas, quizás sean muchos impedimentos para tu vida, para que el avance del Evangelio tenga esa extensión en ti. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo perdemos? ¿Se dan cuenta que pasamos más tiempo con el móvil que con las personas que tenemos en nuestro entorno? ¿Se dan cuenta que valoramos más el iPhone de Marcos que realmente que cualquier persona a la cual tengamos que de el Evangelio? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde están? Pablo está en que la gente escuche el Evangelio. Y todos nuestros esfuerzos como iglesia deben de ir ahí. Estamos en misión. Estamos en misión. Y la misión no se puede aplazar. La misión tiene que estar firme y constante. El púlpito de Pablo en esta ocasión es una habitación, su audiencia es la guardia. Esa es su audiencia. Ese es el culto de los domingos de Pablo. Los guardias del pretorio. Señor. Esos guardias que hacen sus turnos y vienen. A esos Pablo les está predicando. Ese es su culto, esa es su membresía, en ese preciso momento. No sé si ofrendarían o no ofrendarían, pero realmente esa es su audiencia. Esa es su audiencia. El Evangelio está llegando al pretorio y dice el texto, y a todos los demás. No se sabe con certidumbre a qué personas más. Quizás a gente que estaba encarcelada justamente con él en su entorno, pero se habla que hay 90.000 guardias que estaban en el pretorio. 90.000 guardias. No sé si Pablo llegaría a predicarles a todos, pero a unos cuantos sí. Y que si hubo alguien salvo entre medio de ellos y quizás ellos hablarían a otros, porque esa es la obra de Dios, la extensión del Evangelio, realmente lo haría. Prisioneros quizás, guardias, no sabemos. Pero lo importante es que vemos que Pablo está haciendo un reporte y el mensaje del Evangelio está llegando a lugares inusuales. Si Pablo no está preso, el Evangelio no llega a los guardias. Pero Pablo tiene que atravesar ese momento. ¿Estás donde estás? Mira tu trabajo. Unos son taxistas, otros trabajan en la fábrica, otros son mercaderes, otros trabajamos en cualquier otra índole de trabajo. Todos trabajamos todos, ¿no? Es una iglesia de trabajadores. ¿No? ¿Estás donde estás? ¿Realmente vives con el Evangelio enfocado para compartir a las personas aquello que necesitan? Necesitamos un enfoque real y saber dónde nos encontramos. No quiero que nuestra iglesia es una iglesia de puros consumistas, teólogos cabezones que no tienen fruto ninguno, sino que el fruto del Evangelio sea tangible en nosotros, que abundemos en estas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. El mensaje del Evangelio está llegando a lugares inusuales. 9 veces aparece en esta carta la palabra Evangelio, 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 Evangelio. Y Pablo, tú revisas sus cartas, Evangelio, Evangelio, porque Pablo está consumido por el Evangelio. Pablo lo ha puesto en primer lugar.
Y ese es su enfoque en su vida. El Evangelio. Una lección para nosotros, hermanos. Poner el Evangelio en primer lugar en nuestras relaciones, en nuestras circunstancias. Hablar del Evangelio constantemente. Hace un tiempo atrás dije, yo me tengo que perfeccionar de saber compartir el Evangelio con tanta claridad que sea parte de mi día a día, una conversación natural y normal. Porque si es lo que Dios quiere que yo haga, predicar el Evangelio y compartirlo con toda la sencillez y claridad del mundo, debo de estar empapado del Evangelio de tal forma que cuando hable con cualquier persona pueda meter el Evangelio en cualquier conversación. Porque eso es vivir con una mentalidad misional. Así que los que no han hecho el curso del Evangelio, les invito a que lo hagan para que aprendan los puntos principales del Evangelio. La vida de Pablo está enfocada, es el Evangelio, es el Evangelio, es el Evangelio. Don Carson dice, ¿de qué hablamos cuando nos reunimos? ¿Del tiempo? ¿De los deportes? ¿De la victoria ayer del Madrid justa? Como siempre. Pagué la tele. Mi padre me empezó a mandar WhatsApp de audio, me mandó 10 WhatsApp de audio, no se los leí, no se los escuché, está ahí al fondo, le pido perdón de tanto. Él va por el Madrid, yo no. ¿De qué hablamos cuando nos reunimos? ¿Del tiempo? Esa situación incómoda en el ascensor con el vecino. O parece que va a ver, ¿eh? De los hijos, de los dolores, de las molestias, porque hay personas que, ¿cómo estás? Muchas molestias, muchos dolores, muy enfermos, muy para acá, porque realmente estamos enfocados en lo que estamos. Pero si estuviéramos más centrados en el Evangelio, en la gloriosa obra de Cristo, nuestra mirada bien enfocada en lo que es Cristo para nosotros, nuestras conversaciones estarían infladas de Cristo para exaltar su nombre. ¿Verdad? Por supuesto, compartiríamos nuestra vida, pero como cristianos debemos de compartir nuestra vida, debemos de hablarnos de nuestras situaciones, debemos de hablar de nuestros problemas, pero para llevarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la misión, para orar por ellos. Nada más es importante que esto, hermanos. Así que, hermanos, busquemos con hincapié todo lo que Pablo hoy nos está enseñando. En el versículo 13 lo volvemos a de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Se está extendiendo el Evangelio. Pero no solamente la cárcel de Pablo ha servido para el avance del Evangelio, ha servido para dar ánimo a los hermanos, sino que también ha servido, o sea, para hablar a la gente, sino que también ha servido para que la gente hable del Evangelio. Miren el 14. Y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Miren lo que está ocasionando la cárcel de Pablo en las personas. Hablar con valentía el Evangelio. ¿Sí? Que somos capaces de hablar de cualquier conversación con mucho afán. ¿Y cuánto nos cuesta hablar del Evangelio a muchas personas? ¿No creen que tiene que ver mucho nuestro enfoque? ¿No creen que tiene que ver mucho nuestra visión de lo que es el Evangelio? La evidencia de Pablo y su valentía está inspirando a otros. Está inspirando a otros a una mayor fidelidad hacia Cristo. Tiene un impacto fuera del Evangelio, como lo hemos visto en el versículo 12, pero también tiene un impacto dentro. Los hermanos cobran ánimo, tienen ánimo y tienen valor de hablar la palabra sin temor. Esta carta debería de ayudarnos a nosotros a orar para que Dios nos diese valor, para que Dios nos diese valentía. Esta mañana Araceli ha leído esta mañana Hechos 4, 23 al 31. Y hemos podido ver que después de la cárcel de Pedro,
cuando son soltarios. Ellos piden que Dios les dé de nuevo, que les dé valentía para predicar el Evangelio. ¿Lo pides cada mañana? ¿Lo pides cada día? Que Dios te dé de nuevo para hablarle a esas personas que tienes en tu entorno. ¿Crees que Dios no lo hará? Vamos a poner un caso hipotético que pueda pasar. Si hoy vamos por la calle, se cae una persona, ¿cuántos de aquí le ayudarían a levantarse? ¿Sí? Todo, ¿no? Y si pasase una persona que estuviese necesitada del Evangelio, ¿te acercarías a predicarle el Evangelio? ¿Sí? ¿Cuánta gente te cruzas al cabo del día? Quizás pasen los días y no hayas predicado. Para una situación física, somos propensos a hacerlo. El Evangelio tendría que ser tan natural en nosotros que el compartirlo tendría que ser nuestro pan de día y de noche. Y esto es lo que está sucediendo. Esa cárcel de Pablo está dando valentía. Está dando valentía. Así que cuando el Evangelio está en primer lugar, eso es lo que ocurre. Hay valentía, hay de nuevo. Se habla sin temor, porque la causa del Evangelio es lo más importante para tu vida. ¿Por qué nos resulta, una pregunta, por qué nos resulta ser decididos? ¿Por qué nos cuesta ser decididos a estas cosas tan importantes? ¿Por qué somos cobardes cuando debemos de hablar el Evangelio? Hermanos, oremos. Oremos para que Dios nos dé valor, que nos dé oportunidades y valor para compartir el Evangelio. El tiempo de Pablo ya pasó, está en la presencia de Dios. El tiempo de Juan pasó, el tiempo de Pedro pasó. Es el tiempo de la iglesia de hoy. No podemos vivir vidas sin fruto. Va a decir aquí, versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y uno de los frutos es la extensión del Evangelio. Miren el versículo 15 y 17. Pablo pasa ahora en estos versículos a hablar de distintos grupos de evangelizadores, aunque sí hubo repercusión en el ánimo y la motivación correcta para la evangelización, en unos sí y en otros no. Aquí no está hablando de aquellos predicadores. Pablo no se está conformando a esos predicadores que predican el evangelio de la prosperidad y él dice, bueno, por pretexto, por verdad, el evangelio está siendo anunciado. Pablo no estaba dando argumento de eso. Pablo a eso le llama perros. Pablo a eso le llama falsos maestros. Ese evangelio es un evangelio inventado. Pablo estaba hablando que dentro del vínculo de la iglesia habían hermanos que realmente uno lo hacían de buena voluntad y otros era por envidia y contienda. Esos hermanos quizás eran hermanos, pero habían caído en el pecado de la envidia y la contienda. Lo hacían para añadir a Pablo aflicción y lo hacían en contra de Pablo. Pero en ese contexto, Pablo está diciendo, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Porque ellos querían añadir aflicción. Entonces Pablo le está diciendo, no me estáis añadiendo aflicción, vosotros estáis haciendo que realmente yo quiero que sea aplicar el Evangelio. Lo hacen por este motivo, otros lo hacen con el otro. Sin embargo, los que hacen con envidia y contienda, estos ven el encarcelamiento de Pablo como ocasión de destruirlo, ¿sí? Tienen envidia al ministerio de Pablo. Estos viven centrados en sí mismos, porque lo único que buscan es su propio provecho, es su propio beneficio, que los demás, que lo dice en el capítulo 2, versículo 21, dice, porque algunos buscan su propio provecho. Y hay gente dentro de la iglesia que sirve por estos propósitos, para que se le alaben, para ser vistos, por envidia, para ser enaltecidos, pero realmente esta no es la importancia en la cual Pablo se está fijando. Pablo se está fijando en que, sea por pretexto o por verdad, que Cristo es anunciado. Es triste, como un acto tan sagrado, es verdad, un acto tan sagrado como hablar de Cristo
de servir a Cristo se convierta en algo tan pecaminoso. Claro, todo lo que hacemos en la iglesia es un acto de piedad, de santificación, todo, cuanto se haga. Ahora, cuando ese acto que se hace en la iglesia se convierte en algo pecaminoso, párate. Mira tus motivaciones, por qué lo estás realizando. Y si son motivaciones incorrectas que no corresponden a un servicio que va centrado en el Evangelio, no lo hagas. Porque entonces estás pecando tú y haces pecar a otros. Así que la envidia y la rivalidad es igual de pecaminoso que cualquier otro pecado, y esto estaba ocurriendo. Muchos están testificando por envidia, por rivalidad, por Pablo, porque querían tirar su ministerio por tierra, pero Pablo no se ve afligido por eso, le dicen, por pretexto, por verdad, Cristo sea anunciado. Hay unos que lo hacen por rivalidad, hay otros por buena voluntad, no pasa nada. Que hacen de mala voluntad, por contienda y envidia, pues por ello, el Señor les conceda el cumplimiento de ese pecado. Los de buena voluntad son aquellos que han entendido por quién y para quién son todas las cosas. Y eso lo hacen de buena voluntad. Se entregan en el servicio del Señor. Comparten el Evangelio con claridad, con sencillez, con pasión con las personas. Sí, estos son los que dejan a un lado su propia gloria y se centran en qué? En la gloria de Cristo. De buena voluntad implica servir por amor. Esto se ve cuando alguien está más preocupado por la gloria de Jesús que por la gloria de sí mismo. Aquí lo que importa es la gloria de Jesús. La misión de Dios es la gloria de Jesús. El predicar la palabra todos los domingos es la gloria de Jesús. El servir, el hacer cualquier es para la gloria de Jesús. Versículo 18. Gozo con Cristo, dice Pablo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré en mí. Ese es su gozo. El enfoque ejemplar de Pablo está centrado en Cristo. Lo que es importante es Cristo. Así que, hermanos, ¿qué importa más que la gloria de Cristo para ti? ¿Qué tiene más valor? Tú que eres un verdadero creyente, ¿qué importa más? ¿Qué importa más que el Evangelio? ¿Qué importa más que la causa de Cristo? ¿Encuentras gozo en cualquier otra cosa? ¿No sea esto? Si encuentras gozo en cualquier otra cosa, debes de arrepentirte hoy si eres un verdadero creyente. Porque entiendo que alguien que viva perdido, que no haya creído en Cristo para salvación y se haya arrepentido de sus pecados para con Dios, entiendo que su enfoque en la vida sea otro. Y tengo un mensaje para esas personas, que si hoy hay alguna persona así, arrepiéntete, porque todas esas cosas que te están llevando detrás de la distracción de que tu propio corazón quiere, son pecados que un día resultarán que en el juicio final serás condenado. Por lo tanto, tanto para el incrédulo como para el creyente, lo único que importa en esta vida es hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Porque ese es el propósito de esta vida. Es el fin principal del hombre, a ver si me acuerdo del texto del catecismo. Que tanto en la vida como en la muerte se es la verdad. Así que, hermanos, sí que importa. ¿Hay algo más importante que esto? Así que si hoy no vives centrado en Cristo, te llamo al arrepentimiento. Para que de nuevo, o para que por primera vez puedas ver que el Evangelio es lo más importante. Oremos, hermanos. Oremos que Dios nos dé gracia, que nos dé valor en medio de las circunstancias, para que anunciemos con buena voluntad, pero que Dios haga de su iglesia una iglesia centrada en la gloria. Si queremos ver. Padre, ora
Lloramos porque necesitamos que estos textos tengan un impacto purificador en nuestra vida. Te queremos pedir perdón por todas aquellas cosas que nos desenfocan de tener el Evangelio en primer lugar. Y pido que nos ayudes a encontrar el gozo en el Evangelio de Cristo. De tal forma que todas aquellas cosas que nos suceden, que todas aquellas cosas que nos pasan en nuestra vida, encuentren el equilibrio centrado en la obra del Evangelio. Señor, que si algo nos ha descentrado y el Evangelio está en segundo, en tercero, en cuarto lugar, o no está en nuestra vida, que tú nos guíes a un profundo y verdadero arrepentimiento, para que el Evangelio tome el primer lugar de nosotros. Ayuda a la iglesia a avanzar. Ayuda a cada miembro de la congregación a extender el Evangelio en cada circunstancia, en cada lugar, Padre. Y pido que tú seas glorificado en todo ello. Cristo, muerto en la cruz, has abierto tus brazos, has expiado nuestra culpa, ha sido la propiciación por nuestros pecados, la ira que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre ti. Si hay algo más importante para nosotros que tu causa, quítala de nuestra vida, trayendo convicción y guiándonos en tu bondad, en el arrepentimiento, para que tú seas lo primero. Glorioso. Gracias, Padre.